Por ejemplo, si aumenta la demanda externa por arroz y el productor quiere producir más para exportar, hay factores que no los puede alterar rápidamente. Por ejemplo, la cantidad de hectáreas de tierra. Este se denomina como factor fijo. Sin embargo, es posible contratar a más trabajadores o pagarles para que realicen horas extras extraordinarias, utilizar más fertilizante, etc. Estos se denominan factores variables. El factor fijo es aquel cuya cantidad no se puede alterar durante un periodo de tiempo. Se denomina factor variable a aquel cuya cantidad puede variarse. El tiempo necesario para cambiar todos los factores dependerá del sector que analicemos. Un productor de energía eléctrica puede demorar entre 5 y 10 años en instalar y poner en marcha una represa generadora de energía. Sin embargo, un nuevo aserradero es posible instalarlo en 1 o 2 años. La producción con un factor variable. Un proceso de producción se puede describir a través de una función, que se denomina función de producción, lo que muestra cómo se combinan los factores productivos para la obtención de un producto, ya sea un bien, autos, casas, arroz, etc., o un servicio de salud, de educación, de peluquería, etc. Dado que en el corto plazo el nivel de producción dependerá de la utilización del factor variable y suponiendo que este es el trabajo, L, la relación entre L y Q se denomina producto total y puede expresarse como Q es igual a Fn. La curva del producto total muestra la relación entre la cantidad total de producción y la cantidad de factor variable utilizada. Es posible describir el proceso productivo en una tabla. Continuando con el ejemplo de la producción de arroz, las hectáreas de tierra son el factor fijo y los trabajadores el factor variable. La primera columna del cuadro 3.3 muestra el número de trabajadores por hectárea y la segunda el producto total que generan. La tercera columna indica las toneladas adicionales de arroz que se obtienen al contratar un trabajador adicional y se denomina producto marginal. El producto marginal de un factor producción variable es la producción adicional que se obtiene utilizando una unidad adicional de ese factor. Por ejemplo, de pasar de contratar un trabajador a 2, la producción aumenta de 1 tonelada de arroz a 3. Por lo tanto, el producto marginal del segundo trabajador son 2 toneladas de arroz. De la tabla surge una importante característica. A niveles bajos de contratación de trabajadores, el producto marginal es positivo y creciente. Esto es, el contratar un trabajador adicional aumenta la producción aún más que el anterior. Sin embargo, llega un punto en el cual seguir contratando trabajadores provoca una producción adicional positiva, pero decreciente, lo cual es bastante lógico. Al ser fija la extensión de tierra, los trabajadores adicionales acaban molestándose unos a otros. Esta característica se denomina ley de los rendimientos marginales decrecientes. La ley de los rendimientos marginales decrecientes establece que si alguno de los factores de producción son fijos y se aumenta el uso de un factor variable, los incrementos resultantes de la producción llegará a un momento en que serán cada vez menores. Se la conoce como ley, aunque no es general. Es una característica muy común en las funciones de producción de corto plazo. En nuestro ejemplo, a partir del cuarto trabajador comienzan a operar los rendimientos marginales decrecientes. Por último, la cuarta columna muestra el producto medio por trabajador. El producto medio de un factor variable se define como el cociente entre el producto total y la cantidad del factor empleada. Este último concepto suele conocerse con el nombre de productividad. En nuestro ejemplo, la productividad de 3 trabajadores son 2 toneladas de arroz por trabajador.
La figura 3.1 muestra gráficamente la relación entre el número de trabajadores y el número total del trabajo. Como observamos, pasa por el origen, por lo tanto, si no contratamos trabajadores, no obtenemos ninguna producción. Por su parte, la figura 3.2 muestra gráficamente la relación entre el producto marginal del trabajo, PM, y el producto medio del trabajo, PME. Como observamos, si el producto marginal está por arriba del medio, este crece. Si está por debajo, el producto medio decrece. Lo anterior es una simple razón aritmética. Pensemos en el ejemplo del arroz. Si contratamos 2 trabajadores, el producto medio es 1,5 toneladas por trabajador. Si al contratar un tercer trabajador genera 3 toneladas adicionales, esto necesariamente eleva la media por trabajador, 2 toneladas. Por lo tanto, si el producto adicional de un nuevo trabajador es inferior al producto medio por trabajador antes de que él fuera contratado, la media de todos los trabajadores debe subir o bajar cuando se incorpore a la empresa. Lo anterior implica que las dos curvas se cruzarán en un máximo valor del producto medio. A su vez, a partir de la figura 3.2, es posible observar qué cantidad de trabajadores le conviene contratar a la empresa. En primer lugar, no contratará trabajadores más allá de L1, porque al ser el producto marginal negativo a partir de ese punto, implica que aumentar el número de trabajadores reduce la producción. Por otra parte, tampoco le conviene contratar menos que en L0, LQ, porque al ser el producto marginal mayor que el medio, al incorporar un trabajador más, aumentará la productividad de todos los trabajadores. Por lo tanto, la empresa contratará trabajadores en el tramo comprendido entre L0 y L1. Más adelante veremos que para el productor el concepto de producto marginal es muy importante a la hora de decidir si le conviene aumentar la producción. Si la empresa debe decidir si contrata a un trabajador adicional, su decisión dependerá de que la contratación de ese trabajador aumente o no los beneficios. Por lo tanto, comparará el ingreso de vender el producto adicional que le genera a ese trabajador con el costo adicional de producirlo. La producción con 2 factores variables. A corto plazo se ha representado la función de producción con un solo factor variable. Sin embargo, pueden existir 2 o más factores variables. Por ejemplo, si analizamos el largo plazo, este por definición es aquel en donde todos los factores son variables. En estos casos, la representación gráfica que hemos utilizado hasta ahora no es aplicable. Para simplificar, tomemos un proceso productivo con 2 factores variables, el capital, K, y el trabajo, L. En este caso, el problema es similar al que se enfrentaba el consumidor. Las curvas de indiferencia mostraban las distintas combinaciones de bienes que le brindaban la misma utilidad. Ahora podemos utilizar un instrumento similar que se denomina isocuanta, igual cantidad. Una isocuanta es el conjunto de todas las combinaciones posibles de 2 factores variables que generan un determinado nivel de producción. Del mismo modo, podemos definir un mapa de isocuantas. Un mapa de isocuantas es el conjunto de las isocuantas que permite representar un proceso productivo. Por lo tanto, las isocuantas más alejadas del origen implican mayores niveles de producción. En la figura 3.3 se representa un mapa de isocuantas. Por ejemplo, si la función de producción es Q igual a F sobre QL igual a 4KL y queremos representar todas las combinaciones de K y L que generan determinado nivel de producción, por ejemplo 2 unidades, simplemente despejamos K en función de L. La isocuanta Q igual 12 muestra las distintas combinaciones de K y L para las cuales el nivel de producción es 12. De la misma manera, podemos construir isocuantas para los niveles de producción Q24, Q48, etc. Por ejemplo, la combinación A
muestra que con una unidad de L y 3 de K se obtienen 12 unidades de producción, lo que también se puede obtener con la combinación B formada por una unidad de K y 3 de L. A su vez, la canasta M, por pertenecer a una isocuanta más alejada del origen, genera un nivel de producción más elevado que A y B, pero requiere otros niveles de K y L.